Daremos inicio a la clase Fisiología del páncreas endocrino. Objetivos: conocer los mecanismos por los cuales se regulan los procesos metabólicos que involucran a los hidratos de carbono, aminoácidos y lípidos, reconocer la importancia de las hormonas insulina, glucagón y somatostatina en dichos procesos, relacionar las funciones de las diferentes hormonas que regulan el metabolismo. Contenidos que vamos a tratar, entonces hormonas, insulina, glucagón y somatostatina, y de cada una de ellas vamos a ver lugar de síntesis, mecanismo de síntesis, regulación, efectos sobre los hidratos de carbono, aminoácidos, ácidos grasos, efectos sobre el hígado, el intestino y el músculo, cuáles son las células insulino independientes y el rol del sistema nervioso autónomo y de las incretinas. Este tema se encuentra dentro del tema 19 del programa de la asignatura y además nos gusta traerles un poco de para qué les va a servir aprender esto y para ello tomé los alcances del título de nuestro plan de carrera. Entonces fíjense, el día que se reciban van a poder diseñar, realizar e interpretar análisis clínicos, confeccionar normas y patrones de reactivos, ejercer la dirección técnica de laboratorios, actividades académicas y docentes, integrar equipos de investigación, normatizar, planificar, integrar organismos de legislación. Entonces, fíjense todas las actividades que van a realizar cuando se reciban, cómo no saber entonces este tema tan importante que vamos a desarrollar hoy. Empecemos por páncreas endocrino. Les sugerimos que revisen conceptos de morfología, donde se ubica, cómo era la anatomía, cómo era la histología. Básicamente, las células que nos interesan, que están dentro del páncreas, se distribuyen en lo que es el islote de Langerhans, donde encontramos células alfa en un 20% que producen proglucagón y glucagón, células beta en un 75% que producen insulina, péptido C, polipéptido amiloide de los islotes, células delta un 3 a un 5% que produce somatostatina y las células F en un menor de 2% que produce el polipéptido pancreático. Estas células que se encuentran en el islote de Langerhans poseen una regulación parácrina además de su regulación metabólica. Entonces, las células beta, alfa y delta del páncreas van a regularse entre sí de forma de retroalimentación. Empecemos por la insulina, es codificada en el brazo corto del cromosoma 11. La estructura está dada por dos cadenas, una A y una B. La cadena A con 55 aminoácidos, la B con 30. Tiene una vida media de 5 a 6 minutos y esto está dado justamente por su naturaleza polipeptídica, ya que circula libre en la sangre y eso le acorta su vida media. El catabolismo se realiza por enzimas proteolíticas, particularmente la insulina. Entonces esta sería una estructura esquemática de la insulina, cómo se va produciendo. Primero tenemos una preproinsulina que sufre una proteólisis. En el Golgi ya se encuentra como proinsulina, donde termina de sufrir una nueva proteólisis para dar la insulina y el péptido C. Este péptido C que se produce entonces en forma equimolecular y que después nos va a servir en el laboratorio para evaluar la capacidad de síntesis de las células beta. Entonces acá tenemos la proinsulina, donde se observa el péptido C, la cadena A, la cadena B, y reiteramos, este péptido C, que si bien no tiene actividad biológica, sirve de marcador de síntesis. Mecanismo de síntesis y secreción. Entonces, como es un polipéptido, responde al mecanismo de síntesis de una proteína, de un polipéptido. Les sugerimos que repasen eso que vieron en biológica. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual se va a secretar la insulina? La insulina, entonces, si suponemos que esta es una célula beta, esa célula lo que va a hacer es secretar insulina cuando uno toma alimentos ricos en hidratos de carbono, entonces esa glucosa que se absorbe al elevarse en el organismo, la insulina va a ser liberada para restituir la glucemia a valores normales. Ahora vamos a ver cómo lo va a hacer. Entonces, esta es la célula beta que secreta insulina. Sabemos que esa insulina se encuentra en gránulos. Ustedes hasta acá ya han visto que cuando hay algo que se encuentra depositado en forma de gránulos,
Para que se produzca la secreción necesitamos la presencia de proteínas contráctiles. Y esas proteínas contráctiles solo se activan cuando aumenta el calcio intracelular, que generalmente viene del espacio extracelular por alguna bomba que debe abrir. Hasta acá esto es algo que ustedes conocen. La cosa es cómo relacionamos la entrada de calcio para la liberación de los gránulos con la entrada de glucosa cuando aumenta mucho la glucosa en nuestro organismo. Entonces la respuesta sería, esta glucosa se va a unir a un GLUT2, un transportador que se conoce como GLUT2, que tiene la particularidad de ser poco afín a la glucosa. Entonces esto nos asegura que solamente se va a activar la secreción de insulina cuando tenemos altas concentraciones de glucosa y puedan unirse a un receptor de baja afinidad como es el GLUT2. Esa glucosa ingresa y como en cualquier célula, al ingresar glucosa, ¿qué le va a pasar? Va a ser metabolizada para producir ATP. El aumento de ATP intracitoplasmático provoca la fosforilación de los canales de potasio que inhiben la salida de que se va a empezar a acumular del lado interno de la membrana de la célula beta, lo que va a llevar a una despolarización de esa membrana con la consecuente apertura del canal de calcio y todo el mecanismo que ustedes ya conocen. Proteínas contráctiles que se activan, gránulos que son secretados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos un alimento rico en hidratos de carbono? Se observa que la insulina ya comienza a secretarse aún antes de que la glucosa ascienda en el torrente sanguíneo. Es decir, antes de que se absorba la glucosa, la insulina comienza a aumentar. ¿Y cómo se explica esto? Por la presencia de incretinas. Las incretinas, especialmente la GLP-1, que es el peptidoglucagonoide 1, el GIP o GIP, peptidoinsulinotrópico dependiente de glucosa, son secretados en el duodeno. ¿Cuándo? Cuando hay presencia de alimentos ricos en hidratos de carbono. Estas incretinas viajan, inmediatamente se ponen en contacto con la célula beta y directamente provocan la degranulación de los gránulos de las células beta y por consiguiente la liberación de insulina. Entonces, esto explica por qué aún antes de que aumente la glucosa, ya hay liberación de insulina, entonces en bajas proporciones, por supuesto, pero ya es una forma de preparar a nuestro organismo para el aumento posterior de glucosa que se va a venir luego del alimento. Además de las incretinas, también tenemos la acetilcolina. La acetilcolina, que es un mediador del sistema parasimpático y que se activa justamente durante las comidas y todos los procesos digestivos. Esta acetilcolina se une a un receptor y de esta unión acetilcolina-receptor también provoca la apertura de los canales de calcio y la consecuente liberación de insulina. Por lo tanto, no solamente el aumento de glucosa al unirse a un transportador de baja afinidad provocan la liberación de insulina, sino también las incretinas producidas por el duodeno, en el intestino cuando llega el alimento, y también la acetilcolina, que es un neurotransmisor del sistema parasimpático que se activa durante los procesos digestivos. Esa secreción de insulina responde a un patrón bifásico. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hiciéramos un registro de la concentración de insulina en función del tiempo cuando uno toma un alimento rico en hidratos de carbono, vamos a observar que existe un primer pico y luego un segundo pico o un segundo aumento. Este primer pico o primera fase representa la secreción de los gránulos que ya se encuentran formados dentro de las células beta. Y esta segunda fase, que es más lenta la liberación, se corresponde, que es la fase 2 o lenta, se corresponde con la liberación de los gránulos que se encuentran a un nivel más central que los que estaban más cerca de las membranas y además a la nueva insulina sintetizada,
Quiere decir que si los niveles de glucosa son suficientemente altos, no solamente estimulan dentro de la célula beta la liberación de los gránulos, sino además la síntesis de nueva insulina. Factores que afectan la secreción de insulina. Estimulan entonces, lo que estuvimos viendo hasta ahora, el aumento de glucosa. Pero no solamente el aumento de glucosa, también el aumento de aminoácidos, de ácidos grasos y cetoácidos, la disminución de la hormona glucagón, el cortisol, péptido inhibidor gástrico, el sistema parasimpático aumenta, como vimos recién, a través de la acetilcolina, su neurotransmisor, y fármacos como la sulfonilurea, que se utiliza en el tratamiento de la diabetes, y durante la obesidad misma, por mecanismos bastante complejos, también provocan un aumento de la insulina. Los inhibidores de la secreción de insulina, por supuesto, el descenso de glucosa, cuando baja mucho la glucosa, no se libera. El ayuno, si no hay proceso digestivo, no va a haber ni acetilcolina, ni incretinas, ni glucosa alto. El ejercicio inhibe la insulina, ya vamos a ver cuando veamos ejercicio. El sistema nervioso simpático. La dinámica de la secreción. Se produce diariamente entre 30 y 50 unidades internacionales de insulina, con una concentración sérica en ayunas de 7 a 20 microunidades por mililitro. La concentración sérica postprandial aumenta hasta 100 en promedio. Tiene un pico inicial a los 8 o 10 minutos y un pico posterior a los 30 a 45 minutos. Eso está bueno saber porque a veces hay algunos médicos que les interesa saber si realizan estos picos los pacientes. Tiene una vida media de 5 a 6 minutos. ¿Cómo vamos hasta acá? Espero que no se estén durmiendo, ya que es un tema muy apasionante, muy lindo. ¿Quién no tiene un familiar, un amigo, un conocido que tenga diabetes mellitus? Y esto está muy asociado con esta patología, así que en cuanto ustedes puedan comprender cómo es la regulación de la glucemia, van a entender luego cuando entremos a ver las patologías en las próximas asignaturas. No se olviden ustedes que les falta muy poquito para ser bioquímicos, entonces cada tema que se pongan a estudiar, que se pongan a leer, vayan pensándolo como el abordaje a un paciente que espera lo mejor de ustedes. Nos gustaría que vayan pensando en qué tipo de bioquímicos quieren convertirse. Y si lo pueden soñar, seguramente lo pueden lograr y pronto estarán convertidos en ese profesional que sueña. Gracias. Seguimos con la parte 2.